señores, sin más que decir, tengo el agrado de presentarles a ustedes el señor Esteban Paz. Buenas noches, Gladys. Muchas gracias por tus gentiles palabras con esa introducción. Lo mismo a Robert por invitarme y a la Liga Profesional, por supuesto. A mí me gustaría que sea una charla interactiva, que no sea un monólogo simplemente de lo que yo pueda decirles y contarles, porque seguramente a lo largo de los años, muchos de los que están aquí escuchando y presentes ya habrán conocido de cerca y algunos de lejos inclusive los logros deportivos y todo lo que ha trascendido a lo largo del trabajo que hemos ya venido realizando durante los últimos 23 años al Frente Liga. Creo que el decir 23 años ya nos deja una dilatada, sobre todo, experiencia. Creo que la experiencia es una clave importante para poder lograr objetivos. Creo que la experiencia en mi caso viene también de un legado muy grande, de gente que ha logrado hacer de Liga una institución con bases sólidas, ¿no? Hablo de varios dirigentes que unos casos ya no están acá, de otros que siguen, pero principalmente de uno que es mi padre, que ya no está con nosotros, que este año falleció, pero nos dejó un camino muy grande y un camino muy amplio para poder recorrer. Primero, que nos enseñó la base de soñar en grande. Creo que esa es una clave importante. Soñar en algo, pero también con ideas que las puedas lograr, no simplemente creernos que podemos soñar en mañana el Real Madrid, sino que tiene una cosa el cuenco. Para poder llegar a trascender, hay que ir sentando objetivos y bases lógicas, con credibilidad, con factibilidad, que se puede ir a lo largo del tiempo encontrando el camino de poder cosechar lo que uno va sembrando, ¿no? Creo que sin duda somos gente con mucha pasión por lo que hacemos. Creo que ese legado nos deja la pasión con la que podemos lograr hacer las cosas, y creo que la pasión con la que hacemos es la fuente de la energía para poder todos los días levantarnos y querer ser mejores personas, mejores dirigentes, mejores profesionales. Porque sobre todo en el fútbol y en la vida, uno tiene altos y también tiene bajos. Y el fútbol nos enseña sobre todo mucho a levantarnos cuando las cosas no funcionan, a sabernos levantar. No nos olvidemos que un torneo donde uno pone todo el empeño, donde uno pone todo el esfuerzo, donde uno se sacrifica, pone las variables de un presupuesto al máximo grado para tentar poder llegar a cumplir esos sueños. Los sueños nuestros en muchos casos también son el reflejo de los sueños de los hinchas, porque los hinchas quieren ganar. Ese es el efecto del deporte, ese es el efecto de lo que hacemos a través del deporte, a través del fútbol. Los hinchas solo buscan cómo lograr ganar. Y cuando no se gana, viene el lado negativo de la moneda, que es la dificultad que uno tiene que sobreponerse, sobrellevar, y empieza las críticas. Muchas veces las críticas que no producen nada positivo, muchas veces nocivas, porque hay que estar al frente de un equipo, hay que estar sentado en la toma de decisiones para saber la magnitud de los problemas que uno tiene que llevar cuando uno juega con la ilusión, la pasión de una hinchada. No se diga una hinchada que presiona permanente y constantemente por ganar, ¿no? Hay equipos que no tienen una gran capacidad de generación de hinchada y pueden desarrollar las cosas sin mayor presión. Los equipos que tenemos una gran cantidad de hinchas, tenemos que lidiar con esa dificultad, porque creo que todos comprenderán, en el caso del fútbol ecuatoriano hay 16 equipos en primera categoría A, hay 10 equipos en primera categoría B, pero solo uno en cada una de esas categorías puede lograr ser primero, solo uno. Y en el caso de equipos como el Liga, ser segundo no alcanza. Ser segundo ya empiezas
a ser un perdedor más. Y tampoco es justo, porque nosotros no podemos garantizar un torneo, garantizar una copa o garantizar ser campeones. Lo que podemos garantizar es trabajar administrativamente, tomando decisiones que afecten positivamente el rendimiento del equipo, tratar de maximizar el retorno de las cuentas de ingresos, tratar de minimizar la cuenta de egresos, algo que en el fútbol es muy difícil, porque las variables cambian muy rápidamente y son variantes que son poco medibles en el año, que hay que irles rectificando a lo largo del mes. Uno se prepara para tener un año bueno y resulta que ese año no es bueno y empiezan esas variables que uno traza al principio del año a afectarse de forma negativa y empieza a contraerse el presupuesto y empieza a haber un efecto negativo en el rendimiento de la economía del club. Ahí el problema es tremendamente grande. A ver, después, si las cosas van bien, por supuesto, la economía también genera y va para arriba y va generando resultados positivos. Pero por lo general eso es difícil, porque si uno fuera campeón todos los años, el resultado para todos sería bueno, pero no necesariamente eso es la realidad de lo que uno se tiene que enfrentar. Y ser dirigente deportivo en un momento como el que estamos viviendo, que todavía estamos en una pandemia, es tremendamente difícil. Tremenda, es un reto que ha sido enorme. Pocas veces hemos podido tener que lidiar con la presión que hemos tenido que lidiar producto de esta pandemia. Porque sin duda la economía mundial se vio afectada. Sin duda la economía de la mayoría de los segmentos de la economía mundial se vio afectada. Muy pocos segmentos se vieron beneficiados. La salud, y por ahí algunos otros segmentos se vieron, servicios en algunos casos se vieron afectados positivamente, pero la gran mayoría de la economía se vio contraída. En el caso del fútbol, por lo menos en el caso de Liga, los contratos y el fútbol por lo general, el paraguas reglamentario de FIFA, es absolutamente pro jugador. Porque en un 93, 4, 5% la FIFA fallará a favor de los jugadores. Muy pocas veces fallará a favor de las instituciones y de los equipos. Uno no puede decir, estamos se oye una interferencia ahí. En muy pocas veces se puede reactivar la economía cuando estás en pandemia con una contracción, que no tienes ingresos por taquilla, que no tienes ingresos comerciales porque se ven completamente afectados por la falta de dinamización de todo el efecto de la plataforma comercial de los equipos. Y la falta de estos rubros hacen que todo se vaya afectando. La televisión no paga desde hace un año, está con problemas severos de pago. Entonces, ¿qué pasa con el presupuesto? En ingresos se ve duramente afectado, pero los jugadores y los contratos no. Los contratos siguen siendo reglamentariamente una obligación. Se puede tratar de llegar a acuerdos, por lo general los acuerdos son una reducción mínima y las obligaciones crecen. Entonces, si suman $4 millones que dejó de percibir por año Liga, por taquilla, más 35% menos, 35% menos por año en derechos comerciales, y más los derechos de televisión que hemos dejado de percibir producto de la falta de pago, estamos hablando de exactamente $14 millones que nos hemos visto afectados en 2 años, que no hemos tenido para poder pagar. ¿Qué hemos hecho? Afortunadamente hemos tenido credibilidad y esa credibilidad financiera nos ha permitido alcanzar un endeudamiento muy grande, muy fuerte, con firmas personales,
de varios dirigentes que hemos puesto nuestras firmas y nuestras familias en la línea para poder lograr financiar este gran déficit, pero con un pasivo enorme, porque esas deudas incurren intereses y eso va generando cada vez un problema mayor. Entonces, en este momento, ser dirigente deportivo es un reto muy grande, porque lo que le pasa a Liga, le pasa a la mayoría de los clubes de fútbol ecuatoriano, a unos con mayor problemas y otros con menores problemas. No todos tienen sus ingresos sujetos a tanto ingreso por taquillas, no todos tienen estos ingresos sujetos a televisión, entonces se puede controlar, pero la gran mayoría están con muchos problemas económicos y severos y vamos a tener que hacer una contracción muy drástica que seguramente traerá consecuencias en lo deportivo, en las nóminas y seguramente también tendremos que ir reacondicionando nuestros presupuestos para poder cumplir con nuestras obligaciones, no solo deportivas, sino también financieras. Entonces se vuelve muy difícil, un reto muy grande que en este momento estamos afrontando. Confiamos que el próximo año va a haber una recuperación de la economía ligera, no vamos a ver una recuperación financiera en los niveles del 2019 o 2018, pero vamos a ver ya una recuperación, ya vamos a ver gente en los estadios, eso podrá proyectar de alguna manera ingresos adicionales a los que tenemos hoy en plena pandemia. Y después confiamos que todas estas decisiones que estamos tomando afecten el desenvolvimiento del equipo en un futuro, porque lo que no podemos pretender es seguir endeudándonos y en un momento dado no tener el control de la deuda y poder provocar que Liga caiga sujeto a unos pasivos fuera de control, como sucedió con equipos tan importantes en el fútbol ecuatoriano como Deportivo Quito, como el mismo Nacional, que vemos que está pasando por una situación absolutamente incomprensible. Eso es lo que puede hacer un dirigente deportivo. Adicionalmente, por supuesto, tratar de maximizar el entorno y la relación económica con nuestros auspiciantes, maximizar el co-branding que puede uno llegar a tener entre los mismos auspiciantes y, por supuesto, que esto sea la base de datos de nuestra gran hinchada, sea el sustento para ir dinamizando el ingreso que podemos percibir a lo largo del año y por eso hoy se monitorea mucho redes sociales, hoy se monetiza mucho el tráfico y lo que se hace en redes sociales y esa monetización es la que hoy actualmente se utiliza mucho para llegar y golpear distintas empresas a nivel nacional que se interesan en cubrir la plataforma comercial de Liga, porque a través de esa plataforma comercial pueden lograr tener los réditos económicos de posicionamiento de marca y de comercialización de sus productos y servicios, ¿no? Entonces, hay retos muy grandes que tenemos que alcanzar como dirigentes deportivos, hay problemas todavía estructurales en la Liga Pro, que si bien es cierto, hemos mejorado mucho con respecto a años anteriores, todavía creo que falta mucho por mejorar. Si nos ponemos a ver, la gente solo mide el presente, ¿no? y se olvidan del pasado y critican mucho el presente sin analizar lo que había pasado anteriormente. La anterior Federación Ecuatoriana de Fútbol era una federación llena de problemas, llena de situaciones inconsecuentes con el rol que tenía que tener una federación. No tenía una economía transparente, no tenía una comisión disciplinaria transparente, se hacía y se deshacía lo que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol quería y lo hacía a dedo. Eso es lo peor que le puede pasar al fútbol. Y por eso se buscó salir de ahí, de un ente burocrático, y pasar a un ente mucho más dinámico como es una liga profesional. Por supuesto, nuestra liga profesional todavía es una liga profesional naciente, es una liga profesional que está empezando y que tiene todavía mucho por crecer,
Pero por supuesto que estos errores que vamos cometiendo son el gran alimento para irlos corrigiendo. Obviamente no todos los dirigentes piensan que son errores o no todos los dirigentes del fútbol ecuatoriano quieren corregir los errores. Para algunos el status quo es lo mejor porque el desorden les beneficia, aunque no crean eso, lamentablemente. Pero creo yo que el proceso que estamos teniendo en Liga Profesional con los errores que estamos asumiendo que los tenemos va a ir mejorando cada vez más la plataforma del fútbol ecuatoriano, ¿no? Creo que hay mucho por hacer y se ha ganado una gran cantidad de espacio y de terreno a lo largo de estos últimos años que nos permite estar en un camino adecuado. Vuelvo, le repito, para comparar lo que estamos haciendo ahora, hay que compararlo con el pasado. Y muchos se olvidan del pasado y solo comparan el presente creyendo que las cosas pueden cambiar 180 grados y ser una liga ejemplo como la liga inglesa o la liga española sin pasar por los errores normales que se deben y se pueden cometer. Lo importante es corregir, no permitir que los que quieren sostener un torneo mediocre o una liga profesional desnivelada o que los problemas continúen, permitirles que se queden con eso, sino corregir todos esos errores, todos esos problemas. Después tratar de alguna manera lograr una unidad de criterios. Es muy difícil cuando tienes 26 clubes, 26 dirigentes, cada uno pensando en una línea, cada uno pensando de forma individual, que es lo que nos pasa en la mayoría de los casos, que nos pasa a los ecuatorianos, que lamentablemente nos pasa a los latinoamericanos. Muchas veces pensamos de forma individual. Y el pensar de forma individual solo es lo que yo quiero, cómo yo lo logro o cómo yo puedo hacer que funcione para mí, pasándonos por encima del resto. Y esa es una forma que no la puedo decir que es la equivocada, pero sí puedo decir que si todos pensamos en una forma individual, muy difícil vamos a confluir o vamos a llevar a tener un objetivo beneficioso para todos. Porque al igual que el fútbol, ¿no? La liga profesional se conforma de varios actores. El fútbol se conforma de 11 actores. Y si cada uno de los actores del partido dispara para su lado, no logras tener armonía de juego, no logras ganar, no logras trascender. Lo mismo pasa fuera de las canchas a nivel dirigencial, ¿no? Hoy vemos un escenario en un ambiente tremendamente hostil, maximizado, sí, por redes sociales, alimentado por muchas veces por periodismo que no sabe conducirse, porque se pone una camiseta el rato de emitir un criterio. Y lamentablemente eso le hace un daño enorme al fútbol nacional, porque alimenta de hostilidad, alimenta de negatividad, no permite tener objetividad a quienes reciben la información. Y si no tenemos objetividad, si no alimentamos de transparencia en un torneo, todo va a ser criticado. Todo va a terminar siendo de un problema menor, un problema mayor. Deslegitimizar los resultados permanente y constantemente, atacar permanente y constantemente a los árbitros. Algo que les cuento que yo también lo hacía, ¿no? Pero es un error. Y por eso he dejado de hacerlo. Porque el hecho de culpar muchas veces a los árbitros nos escuda y tratamos nosotros como dirigentes de escudarnos en nuestros errores. Los hinchas creen que todos son errores. Solo dicen, es que el error del dirigente, es que el error del dirigente, es que el dirigente no sabe contratar. Porque fallamos y no logramos ganar. Ningún dirigente, hasta la fecha que yo conozca, tiene la capacidad de ver el futuro. Y no creo que no haya ningún dirigente que sea un mago que pueda ver el futuro. Sí afecta si es que tienes una condición económica superior, sí afecta si es que esa economía te permite llegar
a una élite de jugadores que tienen mayor experiencia o mayor jerarquía. Se facilita mucho. Pero hay que resaltar que no estamos en esa capacidad. Estamos en una mitad de tabla de poder contratar a nivel sudamericano. Primero está Brasil, después está Argentina, y después, obviamente, primero están los equipos que quieren llevarse a los mejores jugadores de Latinoamérica en Europa. Después están ligas muy fuertes económicamente como la Liga Mexicana. La MLS cada vez está teniendo una capacidad mayor y más fuerte. Y después está Brasil, Argentina, y después estamos nosotros con Colombia, por ahí, con Uruguay, con posibilidades de competir en una gama alta. Entonces no estamos en la gama más alta de poder contratar a los mejores jugadores del continente y minimizar el error, ni siquiera trayendo a los mejores jugadores minimizas el error, porque los mejores jugadores no quieren venir a una liga secundaria y hay que aceptar una realidad. Nuestra liga no es la prioridad de los jugadores top. Nuestra liga es una liga secundaria. Entonces, si ven que contratar es el resultado no del error o de la falta de capacidad de saber cómo contratar, sino es tratar de minimizar el error y buscar un acierto de jugadores que puedan llegar a trascender en nuestro medio, ¿no? Además estamos hablando de jugadores, sobre todo en muchos casos extranjeros, que necesitan adaptarse al medio. No todos los jugadores, por más buenos que sean, se adaptan al medio. Hay muy buenos jugadores que han llegado y no se han adaptado el primer año. Recién el segundo año han podido adaptarse. Entonces ahí está la capacidad de poder sostener a un jugador o de alguna forma tener la capacidad en conjunto con el director técnico, que es el que ve la fuerza deportiva de un jugador, si es que tiene las cualidades como para continuar o no, si hay que sostenerlo o no. Pero hay muchos casos de jugadores que han llegado y no han trascendido en sus primeros meses, en su primer año, han trascendido después, porque no es fácil cambiar de una cultura a otra, de una liga profesional a otra, de un torneo a otro, de un equipo a otro, es muy complicado. Entonces, nosotros lo que más queremos es maximizar los resultados, ganar, no a como de lugar, ganar en la cancha como tiene que ser, con los méritos propios que puede tener un equipo, pero es muy complicado. Ni siquiera les puedo decir el Bayern Múnich, Real Madrid, Inter, Milan, Manchester, tiene la gran capacidad de contratar y que todos los jugadores que lleguen sean los mejores o que tengan el resultado por los cuales fueron contratados. Esa es la realidad. Sin embargo, es muy fácil después decir, contrataron, pero no tienen capacidad de contratar, no tienen visión de fútbol, no tienen visión. Eso es lo que nos exponemos. El que está en el fútbol y el que está de dirigente tiene que saber que tiene que exponerse a ese tipo de críticas y hay que aceptarlas. Pero si hay una realidad, que el dirigente deportivo no quiere hacer daño a su institución, lo que quiere es maximizar el retorno, como repito, tanto deportivo como económico, y también tiene que basarse en las variables del director técnico, que es el que ve el fútbol. Y si el director técnico pide tal o cual jugador, lo que uno tiene que tener es la confianza de que el director técnico está pidiendo los mejores jugadores en cada posición y uno tiene que auditar que esos jugadores sean los que verdaderamente el equipo necesita y de alguna forma inmiscuirse en las negociaciones para que éstas sean de acuerdo a lo estipulado en la parte económica, ¿no? Pero en la parte deportiva ya es una relación directamente del técnico en la contratación de los jugadores. Con esto, bueno, me gustaría un poco entrar en un poco de preguntas, intervenciones de ustedes para que no sea un monólogo. Seguramente tendrán algunas inquietudes, me gustaría poderlas contestar. Creo que así cada uno tendrá más tiempo para poder tener tiempo de intercambiar opiniones.
Muchas gracias, Esteban, por la presentación. Antes de pasar la ronda de preguntas, primero agradecerle a Esteban por su presencia acá. Ciertamente ha sido un gran legado lo que ha construido Liga de Quito en estos 23 años bajo su mandato y obviamente bajo también la administración de su señor padre, don Rodrigo Paz. Entonces, sí ha sido un modelo de gestión para las actuales y futuras generaciones, ¿no? No es fácil ganar 4 torneos internacionales seguidos, la Libertadores 2008, la Sudamericana y Recopa 2009 y 2010, y a veces hay que saber manejar el exitismo de la cúspide de un torneo internacional también con los resultados adversos que la parte deportiva lo da, ¿no? El funcionamiento futbolístico a veces uno dice, el mejor año de liga fue el 2008 porque ganó la Libertadores, pero el peor año fue este año porque no ganó nada. Sin embargo, son muchas variables que se presentan en el fútbol, ya que aún así trayendo a Messi, por ejemplo, no garantiza el éxito deportivo, ¿no? Primero que todo, darle la bienvenida al presidente que está aquí, a Miguel Ángel Lor. No sé si Miguel Ángel, el presidente, tenga algunas preguntas, unas palabras de bienvenida que dar. Sí, ahí. Sí, lo escuchamos, presidente. Nada, solo quería, estoy aquí escuchando, saludarlo a Esteban. Se aprende mucho de dirigentes no solo importantes o de equipos importantes, sino de instituciones históricas y que han demostrado trabajo a lo largo de toda su carrera con resultados. Así que nada, saludarlo, estoy aquí escuchando atento y creo que estas cosas nos enriquecen para que el concepto de lo que es ser dirigente no esté alejado de la gente en sí, sino que esta vía, esto de que hace Liga Pro Institute pueda acercar al público, a los que quieran conocer lo que significa ser dirigente, que sin duda dentro de la rama del negocio del fútbol es la más sacrificada y creo yo que evidentemente es la menos reconocida, pero uno tiene un bicho ahí que no se logra explicar y no se lo logra explicar a veces a las familias, pero en todo caso un orgullo y un honor tener a Esteban Paz aquí en esta charla y nada, saludarlo y que estoy aquí atento a la intervención. Muchas gracias, presidente. Un gusto saludarlo. No solo los directorios, sino también esta clase de reuniones para un poco que la gente entienda la clase de trabajo que hacemos y esfuerzo que ponemos para que el fútbol ecuatoriano tenga por lo menos objetivos que vayan mejorando, que vayan dinamizando, que vayan haciendo crecer lo que tanto amamos, que es el fútbol, ¿no? Tenemos a Cristian Morales. Por favor, activar su micrófono, Cristian, y hacer la pregunta respectiva. Gracias. Buenas noches y gracias por permitir este conversatorio. Buenas noches a don Esteban Paz. Un gusto saludarlo. Mi nombre es Cristian Morales, soy de Guayaquil. Quería hacerle 2 preguntas. Primero que todo, usted mencionaba que obviamente por la crisis que derivó de la pandemia el año pasado, pues obviamente hubo una crisis interna en el club, como en todos los clubes, evidentemente, pero quería preguntarle 2 cosas relacionadas de aquella. ¿Cómo sintió el espíritu de cuerpo de los jugadores al saber que iban a tener una reducción de su sueldo? Seguramente algunos no habrán estado de acuerdo, pero ¿qué es lo que quiso la mayoría o qué facilidades dio los jugadores o dieron los jugadores? Porque evidentemente en algunos clubes, quienes estamos en este mundo, conocemos que hubo un porcentaje de jugadores que desearon o simplemente dijeron en pocas palabras, ¿no? El club tiene un contrato conmigo, abolimos mi contrato y el club tiene que buscar la forma de pagarme. Entonces, ¿cómo fue el espíritu de cuerpo de los jugadores? ¿Fue positivo o negativo en este caso para el club? Y segunda pregunta, usted mencionaba que en este caso usted como otros dirigentes tuvieron que usar o poner en este caso, facilitar para temas crediticios su propio patrimonio quizás en garantía, hasta que se pueda recibir los valores pendientes que están por abonarse a favor de los clubes. ¿Qué le garantiza a usted que esos valores se van a abonar más allá de un contrato existente? Porque en Europa incluso ha pasado que con contratos con canales o televisoras
lamentablemente no se ha podido cumplir y han sido terminado afectados a los clubes, ¿no? Muchas gracias y disculpe la extensión en las consultas. No, encantado y muchas gracias, Cristian, por tu pregunta. Mira, es claro que los jugadores, como te decía, están bajo una protección reglamentaria FIFA, que por un lado está bien, pero también si es que no hay una protección a las instituciones, ¿no? Que son las que de alguna forma permiten que todo esto funcione, podemos terminar con problemas que después no se van a recuperar. Y los problemas ya hemos visto, claro, que con la falta de control que había antes, por eso hice la mención de lo que era una federación burocrática a lo que es una liga profesional actual. Y creo que Miguel Ángel les puede dar un espectro mucho más amplio de lo que significa la liga profesional. Pero mira, primero que nada hay que tener buena relación con los jugadores. Creo que eso, un dirigente tiene que estar cerca de los jugadores y conocer a cada uno de ellos. Cada uno de ellos es un mundo distinto. Cada uno de ellos tiene una exigencia distinta y una necesidad distinta. Y te puedo decir la verdad, lamentablemente la mayoría de los jugadores gasta demasiado. Entonces, cuando uno habla de un recorte, nunca les va a alcanzar porque ya se acostumbran a gastar demasiado. Trato de explicarles, unos hacen caso, la mayoría no hace caso y prefieren gastar. En todo caso, en Liga tenemos siempre una firme obligación con el jugador que viene a Liga. Primero la casa y después el carro o otras necesidades que ellos dicen que pueden tener. Tienen que saber que si no invierten correctamente sus recursos, al final de su carrera terminan prácticamente sin nada, ¿no? Y con una costumbre de gastar mucho más alta de la que pueden tener. Entonces tratamos siempre de estar cerca con los jugadores, hacerles ver esto, y cuando tú hablas con un jugador le dices 35% menos de contrato, no te acepta. Por eso es que hay que sentarse con ellos tranquilamente, hablarles y buscar soluciones, salidas, pero en un balance. Si tú tienes un ingreso de 100, pero tienes un egreso de 150, todos los meses vas a tener un déficit de 50, que tiene que ser solventado. Y llega un punto que la empresa, el club o el dirigente ya no tiene capacidad de endeudamiento. Simplemente ya no te da. Los bancos dicen, usted no tiene capacidad de pago porque ya tiene una deuda muy grande. Le pasa a las empresas, le pasa hoy a los clubes. Entonces tienes que coger y decir, compañeros, es o una reducción o una salida del club. Una de dos. Y tienes que negociar de tal forma que puedan funcionar. En muchos casos, los clubes grandes como Liga, nos vemos obligados a decirle, bueno, ¿sabes qué? Sal de Liga y parte de tu contrato me tengo que obligar a pagar, pero en lugar de pagar el 100%, pago el 30%, 40%. Caso contrario, así ya no juegan en Liga, pero caso contrario, simplemente la economía del club no nos alcanza, no nos alcanza. Y hoy tenemos que ser muchísimo más criteriosos en poder alcanzar que el presupuesto sea igual al ingreso, que el ingreso confirmado y asegurado de 100, pues ese tiene que ser el egreso. No nos vamos a ahorrar $1 porque vamos a gastar al máximo de nuestra capacidad para tener un mejor equipo, pero tampoco vamos a sobrepasarnos para que justamente no tengamos los problemas que hemos tenido lamentablemente estos 2 años y prueba de ello está en el resultado, porque los jugadores cuando dejan de recibir su sueldo mensualmente, por lo menos en el caso de Liga, se quedan sorprendidos, como es esto que este mes nos llegó a tiempo el recurso, y a ellos no les importa que la televisión no pagó, que los derechos de televisión, de comerciales no llegaron o que no hay taquilla. A ellos les importa cubrir sus gastos que son por lo general al 100% de sus ingresos. Entonces, sí hay un problema muy grande en ese sentido, pero por lo menos en el caso de Liga yo trato de tener una relación muy cercana con los jugadores, conocerlos a cada uno, ver cómo hablo con cada uno, tratar de solucionar sus inconvenientes y ahí, en base a una cordialidad y un respeto, tratar de llegar a acuerdos. No se llega con todos, pero por lo menos con la mayoría tratar de hacerlo. No sé si poco cumplí con tu expectativa de pregunta.
No, sí, sí, más bien agradecido con usted y la pregunta que le hice de manera secundaria fue cómo se garantiza que se van a cobrar los valores que están adeudados más allá del contrato. Recordemos lo que pasó en Gibraltar en los años 90, pasó algo muy similar y nunca lamentablemente se logró el cobro de esos valores. Entonces, no digo evidentemente que sería el caso de Ecuador, pero evidentemente la deuda es bastante elevada y el ingreso ha disminuido incluso para el canal transmisor. Entonces, ahí hay un déficit importante de la empresa y una deuda enorme a favor de los clubes también. ¿Cómo vamos a garantizar el pago de los derechos de televisión? ¿A eso te refieres? Ya. Exacto, exacto. Todos los dirigentes del fútbol ecuatoriano estamos haciéndonos esa pregunta. Miguel Ángel, siendo la cabeza del fútbol ecuatoriano, se hace seguramente esa pregunta todos los días, porque tiene la presión de 26 dirigentes que le llamarán todos los días a exigir el pago. No tenemos una certeza de cobro. El día de mañana pueden dejar de pagar y nos toca obligadamente ir a buscar una alternativa. Es una incertidumbre muy grande. No hemos tenido experiencias pasadas que hemos tenido que atravesar pandemias como la que estamos atravesando, por ende no tenemos un camino resuelto sobre dónde caminar o qué objetivo tomar. Si tuviéramos una alternativa concreta en este momento de suplir el déficit, implementar un nuevo socio estratégico y con eso que las cosas funcionen, lo haríamos todos de forma inmediata, pero no es tan fácil que venga un cable operador o que venga en este caso un intermediario como lo es Gol TV a hacerse cargo de la magnitud de contrato que tenemos. Sin embargo, confío en que todos estos inconvenientes que hoy estamos teniendo, con sabiduría, con capacidad y con el deseo de mejorar, lograremos ir encontrando en el transcurso de, espero, el próximo año y en el primer trimestre, sobre todo el próximo año, poder resolver. Muchas gracias, Cristian, por tu pregunta. Gracias, Esteban, por la respuesta. Gracias, más bien a usted. Seguimos con Dani Mendoza. Por favor, activar su micrófono. Buenas noches, don Esteban. Gracias por su tiempo y una pregunta que le quería preguntar es ¿qué carrera usted siguió en la universidad y qué carrera usted recomienda para nosotros los estudiantes jóvenes? ¿Cómo seguir y cómo juntar las carreras que dan en la universidad al deporte y cómo ser un dirigente? Gracias. Mira, decirte qué carrera tomar es muy difícil. Creo que eso tiene que nacerte a ti mismo donde te sientes cómodo, dentro de tus capacidades, dentro de tus cualidades como persona. Solo tú sabes dónde sientes la pasión mayor y dónde sientes tu capacidad funcionando más adecuadamente, ¿no? Pero sin duda no hay una carrera que marque para ser dirigente deportivo tienes que ser esto. Yo creo que un dirigente deportivo tiene que tener muchísimas cualidades en administración de empresas, en leyes deportivas principalmente, leyes laborales, tiene que tener conocimiento muy fuerte en comercialización y mercadeo, tiene que tener obviamente una gran pasión por el fútbol, ¿no? Y todo esto llevado a un gran deseo de superación y de liderazgo que tienes que ejercer constante y permanentemente, por más que no sea sobre muchas personas, lo más importante, sobre uno mismo. Que en uno refleje ese deseo de superación y de liderazgo permanentemente. Todos los días querer ser mejor persona, mejor dirigente deportivo y mejor en lo que uno decida hacer. Muchas gracias. Encantado. Gracias, Dani, por la pregunta. A continuación, Alex, por favor. Hola, Esteban, ¿qué tal? Un gusto poder escucharte, poder aprender de ti sobre la dirigencia deportiva. Es un placer estar aquí. Yo quería que, no sé si puedes comentar un poco algo que dijiste en parte de tu intervención, cómo manejar esa presión de llevar un club grande, histórico, teniendo en cuenta que tienes muchos grupos de interés alrededor del club.
¿Cómo haces para que estos grupos de interés a veces no influyan en las decisiones que puedan tomar y las decisiones de continuación de procesos institucionales y deportivos? Esa es mi pregunta, gracias. Mira, Alex, mira, siempre hay presiones exógenas que te llegan por todos lados. Tienes presión de los hinchas, de los medios de comunicación, que alimentan a los hinchas seguramente de lo que está bien, de lo que está mal. Muchas veces es fácil ser periodista porque cualquiera que sea el resultado lo pueden administrar. Es decir, es fácil criticar con el resultado opuesto. Es fácil decir si un dirigente es bueno, si es que el resultado es positivo, o si un dirigente es malo cuando el resultado es negativo. Es muy fácil. Entonces, siempre creer que tiene la razón, y ahí es donde yo critico mucho a medios de comunicación la falta de análisis, ¿no? Porque hay que hacer un análisis un poquito más amplio. El espectro es mucho más amplio del análisis. No simplemente porque pierdes eres el peor y porque ganas eres el mejor. No necesariamente, ese no debe ser la retórica a utilizarse constante y permanentemente. Acá, localmente, la están utilizando permanentemente. Y hoy, últimamente, lo que he visto es una retórica absolutamente negativa. Hoy, el que más insulta, el que más ataca, hoy no refrendamos nunca un resultado. Hoy el árbitro es siempre el que perjudica a uno u otro club, y no vemos el desarrollo del partido y somos ecuánimes en el análisis. Si el partido fue favorable durante los 90 minutos a favor del club, ya está. Equivocaciones pueden y siempre van a haber, acá en Ecuador, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Europa, en la Champions, en la Copa Libertadores, siempre la van a haber. No nos podemos quedar simplemente escudándonos en que el árbitro fue, en que el árbitro fue, en que el árbitro fue, o que en el otro equipo hizo o no hizo. Entonces, para nosotros lograr ganar y sobre todo alimentar a nuestros hinchas de forma positiva, el análisis tiene que ser mucho más extenso. ¿Qué estamos haciendo para lograr ser una buena institución, una mejor institución que ayer? ¿Cómo estamos encaminados para lograr? ¿Cómo estamos encaminados para hacer que las cosas funcionen dentro de un presupuesto reducido? Porque mucha gente con un presupuesto reducido igual quieren que llegue Messi al equipo. Entonces, la presión el dirigente la va a tener siempre. Y ahí está la gran capacidad y la sabiduría en poder tomar las mejores decisiones sin dejarse llevar por esas presiones. Vuelvo y repito, muchas veces se habla de los errores. Qué mal dirigente porque no ganó el equipo. Qué mal dirigente porque el equipo fracasó. Como que supiéramos nosotros el resultado del jugador que va a venir. Nosotros automáticamente contratamos un jugador que sabemos que va a fracasar. Nosotros sabemos que el jugador va a venir y se va a lesionar. Nosotros sabemos que el jugador va a venir y se va a hacer expulsar al segundo partido. Nosotros, ¿cómo sabes eso? Podemos llegar a hacer un análisis extenso del jugador, de quién es, de su familia, de su trayectoria, y analizar con el técnico si tiene las condiciones y las cualidades como para poder llegar y venir y ocupar una plaza en una posición que requiere el equipo. Y tratar de armonizar en todas las líneas un equipo balanceado, ordenado, organizado, creyendo en que puede funcionar. En el caso de Liga, contratamos 4 centrales. De primer nivel los 4. Te digo nombres: Franklin Guerra, Anderson Ordóñez, Cunti Caicedo, Moisés Corozo. Y puedes creer que hubieron partidos que se lesionaron 3 de 4, y tuvimos que implementar a Piovi o a Escoto en posiciones que no eran normalmente de ellos. Es fácil para un dirigente saber que eso iba a pasar en la fecha 14 y que teníamos que tener no solo 4 centrales de primer nivel, sino 5. Eso no se puede saber. Esos ya son las dificultades que puede llegar a tener un equipo durante un año. Y dentro de eso
hay equipos que les acompaña un poco más la suerte, la capacidad, el jugador no se lesiona, no pisa mal y juega un año excepcional. Esas son las vicisitudes. Pero así como tenemos esas presiones diarias en el fútbol, tú y todos los que están escuchando acá y todos los que somos parte del fútbol y todos los que hacemos esta vida cotidiana, tenemos las mismas dificultades, las mismas presiones y las mismas decisiones que tenemos que tomar para afectar positivamente la vida nuestra y de los seres que queremos, para que nuestras vidas sean funcionales y adecuadas. Muchas gracias, Alex, por la pregunta. A continuación, Alejandro Landazuri, por favor, activar su micrófono. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas noches. Yo tengo la siguiente inquietud. Hace algunos meses atrás el diario Primicias sacó un artículo relacionado a lo poco vistoso que puede llegar a ser el campeonato ecuatoriano, la Liga Pro. Sí, sobre todo pasa por algunas aristas, sí, sobre todo con respecto al tema de la accesibilidad, porque ya que el 7.5% de la población ecuatoriana tiene, valga la redundancia, acceso a observar los partidos. Y también porque es fácilmente reemplazado, hay otros bienes sustitutivos en comparación a ir un domingo, un viernes, y en comparación a cómo era en los años 70, 80, ir al fútbol. Entiendo que los tiempos cambian, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, en tu opinión, Esteban, ¿qué deben hacer los equipos para atraer mucho más a sus hinchas, nuevamente rescatarlos o incluso crear nuevos segmentos de mercado? Porque se entiende que ahora las instituciones deportivas obviamente se sostienen en los derechos audiovisuales, en el tema del match day, que ahí vendría bien, sobre todo una campaña de fidelización a los hinchas que están por ahí dispersos o a estos nuevos hinchas, y también al tema de los patrocinios. Entonces, ¿qué más pueden hacer los equipos? ¿Qué más puede hacer la Liga Pro para que el público otra vez se enganche nuevamente? Y sobre todo, ya que en estos meses nuevamente el público volvió a los estadios, quizás se pensó en algo ya propiamente y ya en específico como Liga Deportiva Universitaria para nuevamente atraer a sus hinchas. Gracias, Esteban. Muchas gracias, Alejandro, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Una excelente pregunta, Alejandro. Y es una pregunta que nos hacemos permanentemente, por lo menos en la interna de Liga, porque hay muchas dificultades y factores exógenos que ponen mucha presión al fútbol y a la economía del fútbol, porque hay otros eventos que, sobre todo a las generaciones más jóvenes, están teniendo más interés. Las generaciones más jóvenes tienen más un interés en inclusive llegar a ver un partido a través del OTT, que es a través de la pantalla pequeña de un celular, o hacer un seguimiento a través de una pantalla más pequeña que lo puedes llevar en un app de fútbol, ¿no? Sigue siendo el fútbol la actividad más grande en el segmento de deportes y de entretenimiento del país, ¿no? Pero sin duda, la falta de una planificación para tener mejores escenarios deportivos, mejores servicios en los escenarios deportivos, mejorar lo que en otras partes hacen, que es el fan engagement, que se llama, ¿no? Cómo traer al hincha y no solo venderle un partido de fútbol, sino venderle un entorno de servicios muy adecuado al interés de cada hincha, ¿no es cierto? Desde los servicios que puedes llegar a tener vía los celulares y la información que te llega para tenerte enganchado. Después, tener escenarios deportivos con servicios adecuados, con la comodidad necesaria. Nuestros escenarios deportivos en su gran mayoría ya tienen una vejez bastante alta y no hemos tenido la capacidad económica para irles regenerando, mejorando. Eso es un perjuicio muy grande. Y es básicamente porque la economía del Ecuador es muy limitada, ¿no? Y no nos queda
fuera de la inversión del equipo de fútbol no nos queda para poder hacer estas otras inversiones, pero lo que hemos hablado inclusive con la Liga Profesional permanente y constantemente, desde las canchas del país, hablamos que hay 16 equipos de primera categoría A, pero hay muy pocas canchas que presten un servicio adecuado para ver un fútbol vistoso. Hay muy pocas canchas, la mayoría de las canchas están en muy mal estado, producto de que un escenario deportivo no le pertenece al club, sino que le pertenece seguramente a la municipalidad o le pertenece a la prefectura. Entonces, ese escenario deportivo lo utilizan 10 equipos o 10 eventos en un fin de semana, por ende la cancha no puede estar en perfecto estado, es muy difícil. Y después ir encontrando cómo atacar con la imagen institucional, con la gran capacidad y la plataforma institucional que tiene cada equipo, ir atacando todos los segmentos que vamos viendo que van desarrollándose, como el EA Sports Games, todos los juegos interactivos que los hinchas quieren, hinchas jóvenes sobre todo, quieren interactuar, quieren tener, ya vamos entrando en ese formato. Hoy se ha dinamizado, que tiene dos aristas, la positiva y la negativa. Hoy se ha dinamizado un poco también los deportes, en el caso del fútbol, por la gran cantidad de estas empresas de apuestas, ¿no? Y se vuelve no solo la pasión de seguir a tu equipo, sino el interés económico a través de una apuesta. Y ese tiene el lado positivo que te hace engancharte con el partido, pero el lado negativo que vemos que hay injerencia de muchas de estas empresas para terminar interviniendo muchas veces en resultados. No es nada, obviamente, que podamos todavía alarmarnos, pero ya se habla mucho de esta injerencia de estas empresas y también hay que cuidarse por ese lado, ¿no? Entonces, mira, sí es una preocupación muy grande que no hemos como liga profesional o como fútbol ecuatoriano todavía no hemos advertido, todavía no nos hemos concentrado en ir buscando esas mejoras y esas variables para sostener una mayor cantidad de hinchas en los estadios, desde socializar la venta de boletos. Tenemos en algún momento que tener una venta de boletos en línea, planificada, ordenada, a un precio adecuado, que todos los equipos lo tengamos, a través de la liga profesional, por supuesto, para que tengamos un poquito más de control de todo esto, y de facilidad al hincha. Lo que tenemos que buscar es una planificación para dar facilidades a los hinchas para que puedan asistir masivamente. Todavía no lo hemos hecho. Y eso es lo que tenemos que ir buscando, alimentándonos de lo que hacen en otras ligas, en otras partes, con buen suceso. Nosotros todavía no lo hemos hecho, pero ten la seguridad que tratamos por lo menos de pensar y de proyectarnos en el futuro. Gracias, Esteban. Muchas gracias, Alejandro, por tu pregunta. Ahorita tenemos una pregunta especial de nuestro presidente, Miguel Ángel Loor. Le cedo la palabra, presidente. Sí, gracias, Robert. A ver, esta pregunta va por, primero, para entrar un poco en lo que significa ser dirigente de un equipo de la magnitud que es Liga de Quito, ¿no? Para empezar, nos tenemos que recordar algo que a veces lo debemos pasar por alto. Liga de Quito es 4 veces campeón continental, cosa que casi, me diría yo, con los contados las manos, con los dedos de las manos, equipos en Sudamérica lo han logrado y en Ecuador Liga lo ha hecho. Yo estuve hace poco, Esteban, estuve en Uruguay y hay una cosa que me impactó, que a veces siempre nos echamos la culpa, porque ahorita te veía a ti, te escuchaba, perdón, echándonos la culpa y buscándonos, siendo responsables del tema a ti como dirigente, de cómo llamar más a la gente, cómo buscar agradar para que la gente o los nuevos hinchas asistan a los estadios. Yo estaba en Uruguay y lo que me sorprendió es que a todo el mundo le gusta el fútbol, o sea, aman el fútbol. Y yo siento a veces que en Ecuador no es así, que es como una especie de... Somos la industria obviamente más importante de entretenimiento del Ecuador, sin duda, pero ya para sacrificar, para ir, para estar, para amar al equipo, somos más cómodos, ¿no? A ver, listo, yo me prefiero quedar en mi casa con mis amigos, no quiero ir al estadio porque la hora no me gusta, porque hay mucho sol, mucha lluvia, muy de noche, muy de día o lo que fuera. Y bueno, sí, nosotros tenemos que andar también complementar, inventándonos cosas para que asistan. Pongamos el horario que debe ser,
ver cómo llamamos la atención, adicional a ganar, pero casi siempre va ligado a eso, el hincha general ecuatoriano, va ligado a ganar. Si no ganas, no aman a tu club, y es lo que la percepción que me da a veces en Argentina, por ejemplo, que van ligados a los barrios, a los clubes desde chiquitos, y ese club es tu vida de los domingos, de los sábados, de fin de semana de asistir. En Ecuador no tanto, y a veces me hago la pregunta, ¿será que a los ecuatorianos de verdad amamos el fútbol? O simplemente nos gusta cuando estamos bien, nada más. Y veo equipos como Liga de Quito que hace malabares, teniendo una gran hinchada a nivel nacional, que hace malabares para poder subsistir económicamente y que estos hinchas asistan. Y no solo es Liga, le pasa a Barcelona, le pasa a otros clubes, a Nacional, al Quito, le pasa también a Emelec, que tienen que ganar por lo general para lograr esa atención y ese amor del hincha. Entonces hay que buscar la forma de darnos cuenta también de que el hincha debe poner un poquito más. A veces yo trato de hacer esa pregunta, no solo el dirigente es el culpable, sí, hagamos cosas, pero hay que lograr que el hincha, o ver cómo llegamos al hincha. Eso es lo que quería comentarte para ver tu reflexión. Totalmente de acuerdo. Sí creo que hay que mejorar un poco la fidelización con hincha. Es decir, mejorar la estructura de los abonos y dar más servicios ligados a estos abonos para que se vuelva un poquito más. No nos olvidemos que uno está dispuesto a ir a un concierto, que es una vez cada 3 meses, y pagar $150, $100, $80 por una entrada, y pagar $5 por una entrada recurrente al fútbol. A veces protestamos, no, que mucho, cuando es $10, no, que ya me duplicaron la general y $10 es mucho, pero estamos dispuestos a pagar $80 para seguramente verle en un concierto a algún muy buen cantante, ¿no? Entonces, lo que nosotros sí creo que necesitamos es mejorar el fan engagement, y creo que ahí sí tenemos un amplio espectro por recorrer que no lo hemos logrado. Algunos equipos algo hemos hecho, pero estamos años luz todavía de lograr. Me parece que los magos para hacer esto son los americanos en el fútbol americano, en el básquet, en el hockey, en el mismo soccer, hacen el fan engagement y les va fantásticamente bien. Y cuando uno va al evento deportivo, no solo es el fútbol, sino es todo lo que rodea a cada partido. Es un mundial. El mundial tiene un fan engagement al máximo grado. Entonces, atraes a los que van al fútbol y a los que se enganchan por el resto de cosas, pero después terminan estando más cómodos en asistir permanentemente. No nos olvidemos que esto es de local cada 15 días y a veces en cada 10 días ya somos locales. Entonces sí es algo recurrente que necesitamos tener muchísimo más fidelidad de los hinchas. Muchas gracias, presidente, por su pregunta. Antes de ir cerrando con las últimas 3 preguntas, les recuerdo lo que mencionó Gladys al inicio del webinar, que tenemos el curso de gestión de organizaciones deportivas que comienza el 25 de enero, que para los asistentes del webinar el día de hoy estamos con un 10% de descuento, que pueden visitar nuestra página web ligaproinstitute.es para cualquier consulta, duda o referencia que tengan. Así que aprovechen esta oportunidad, es presencial o online. Tendremos también igual la presencia de Esteban, lo comprometo de antemano. Esteban, a ver si nos puede dar la mano en el curso, así como otros directivos importantes también en el curso de gestión de organizaciones deportivas. Ya para ir cerrando las últimas 3 preguntas, Michael Rosero, por favor, activar su micrófono y cámara, por favor. ¿Cómo está, Esteban? Qué gusto saludarlo en este webinar, de igual manera a todos los asistentes. Quiero preguntarle acerca de la situación financiera y dado que en las últimas semanas se conoció de los triunfos, ¿no? De las canteras, sub-16, sub-18, y eso muchos hinchas no lo ponderan, simplemente ven la parte negativa del equipo mayor. Esto viene siendo un trabajo desde hace varios años atrás. ¿Cómo ha sido el proceso? Y si es que, pues, esa será la parte fundamental para la recuperación financiera que se viene en los próximos años, Esteban. Y si me permite una segunda, perdón que me largue, pero es importante decir, ¿qué pasó con los auspiciantes durante la pandemia? Porque, claro, un equipo como Liga, como Barcelona, puede vender auspicios de millones de dólares, pero dada la crisis económica, seguramente recortaron también esos pagos. Para el próximo año,
tendrá el mismo valor que anteriores temporadas antes de que pase la pandemia? Eso, don Esteban, muchas gracias. Tres preguntas ahí. La economía de la liga está muy deteriorada, y creo que no está pasando eso a la mayoría de los clubes. No sé cómo están los balances y los estados financieros de los clubes restantes, sé lo que pasa en mi club y por eso hemos tenido que tener un frenazo a raya. Liga era un motor muy grande, que tenía una gran cantidad de revoluciones y creo que llegamos a tener sobre revoluciones en la cantidad de jugadores caros que teníamos. Cuando nos entró la pandemia teníamos jugadores muy costosos como Antonio Valencia, Rodrigo Aguirre, entre otros, y la pandemia no nos frenó a raya. No nos frenó a raya en los egresos, nos frenó a raya en los ingresos, ¿no? Simplemente tuvimos un partido de local, entonces ya nos endeudamos un año entero con superhinchas que habían pagado. Un año entero que ya superhinchas había pagado. Solo ahí $1.200.000 de deuda con los superhinchas. $4 millones en los 2 años por ingreso de taquilla, son $8 millones. Los derechos comerciales se vieron afectados. Todos los auspiciantes nos llamaron más o menos por el mes de agosto del año pasado a renegociar nuestros contratos porque no se había jugado prácticamente el torneo. Acuérdense que el torneo se paró también por la pandemia 4 meses, 5 meses, y los auspiciantes tomaron este factor para hacer una renegociación y reestructuración de los contratos, bajándonos considerablemente los mismos. Y ahí nos dejaron sin mayor argumento para poder no tener que entrar en estas negociaciones. Entonces nos vimos afectados por derechos comerciales, nos vimos afectados por la falta de ingresos, como digo, sostenidos de taquilla, y eso produjo que nos endeudemos. Y el endeudamiento tiene un costo de 10-12%. Y eso también nos pasó factura este mismo año, con el mismo valor. Entonces sí, Liga está con un déficit muy grande de entre 14 y 15 millones de dólares. ¿Y cómo estamos solventando eso? Eso primero está apalancado con deudas, con firmas personales de varios dirigentes que hemos puesto nuestro patrimonio en la línea justamente para poder sostener, y en gran cantidad la capacidad que tiene Liga de generar. Eso también ha sido un factor que nos ha permitido apalancarnos. No hemos dejado de canalizar nuestros esfuerzos en divisiones formativas, como tú lo mencionas, desde hace alrededor de 4 años. Cambiamos el chip, dejamos de gastar en divisiones formativas y pasamos a invertir correctamente, adecuadamente, con un proceso mucho más establecido, con un formato mucho más claro de manejo de divisiones formativas. Encontramos obviamente a la persona adecuada que se haga cargo de divisiones formativas, que es Jorge Callejas, y conjuntamente con él empezamos a darle un cambio radical en la mentalidad, en la metodología implementada en divisiones formativas. Estuvimos con gente del Ajax, estuvimos con gente del Manchester City, estuvimos capacitándonos muchísimo con gente inclusive de River, de Boca, para poder establecer los parámetros que nosotros tenemos que seguir para poder cambiar mucho el concepto y, como te digo, la metodología del manejo de divisiones formativas, y en escasos 3 años y medio los resultados ya son evidentes. Tenemos la base de la selección sub-16, sub-18, sub-20. Son 8 jugadores en cada una de esas categorías que tenemos, jugadores de liga. Somos el equipo que más aportamos a cada una de las categorías formativas de las selecciones nacionales. Tenemos jugadores que hemos ya inyectado con mucha capacidad y talento en el equipo de primera, y jugadores que hoy están jugando la final del torneo nacional de la sub-18, ya clasificados a una Copa Libertadores del próximo año, y la final sub-16 que jugamos este próximo fin de semana. Entonces, el resultado de la final no es esporádico, es el resultado de un trabajo que viene haciéndose con muy buenas bases. Y como tú bien lo dices, Michael, el pensamiento es que no solo alimentar de talento al equipo de primera, sino que estos sean los jugadores que salgan a nivel internacional con muy buena
muy buen retorno para el club y que de ahí se vaya bajando el gran déficit que tenemos. Creo yo que con el ajuste que estamos haciendo presupuestario para el próximo año, vamos a encontrar un equipo, sí, muchísimo más reducido, que seguramente tú serás el primero en criticarnos por los jugadores que no llegan, porque no va a llegar Messi, no va a llegar Dybala, ni va a llegar Ronaldo, van a llegar jugadores muchísimo menos, con menos currículum, pero estoy seguro que esos jugadores que llegan van a tener un análisis mucho más extenso por parte del cuerpo técnico y los dirigentes para tratar de minimizar el error. Te puedo asegurar que estamos trabajando muy duro para tratar de minimizar el error y que sean los jugadores adecuados, pero también llevar un balance y un estado financiero correcto a liga profesional y que este estado financiero sea de acuerdo a los lineamientos que la liga profesional nos ha establecido, porque está muy claro que si nos sobrepasamos de esos lineamientos, no estamos cumpliendo con el fair play financiero, y si no cumplimos con el fair play financiero, tampoco estamos cumpliendo con el fair play deportivo. Entonces, no estamos jugando en base a los lineamientos que el campeonato nos ha puesto. Con respecto a la generación comercial, es la que nos sostiene, la generación comercial es la que nos ha sostenido. Generamos muchísimos recursos por la plataforma comercial, pero no es suficiente, porque el mundo entero está afectado por el COVID. La pandemia le ha afectado la economía de todos los ecuatorianos, del mundo entero y de las empresas que también están trabajando en el fútbol como segmento de promoción de sus marcas. También es cierto que hay una ventaja este año, que el gobierno ya por fin tiene lista el reglamento de rebaja y de, no condonación, pero de cruce de cuentas, en la cual las empresas que invierten en el deporte tienen rendimientos y créditos tributarios importantes. Entonces, eso también va a ayudar mucho al fútbol para poder lograr, por lo menos, sostener comercialmente la misma economía que teníamos hace 2 años. Muchas gracias. Las últimas 2 preguntas ya para ir cerrando. Kevin Morales, por favor. Buenas noches, Esteban. Espero te encuentres bien. Mi pregunta va acerca de un comentario que sobre usted, sobre jugadores con contratos acomodados. Tengo entendido que Liga da muy buenos salarios a algunos jugadores y estos contratos son incluso largos, de 4 o 5 años. Yo sé que el club busca una futura venta del jugador, pero si un jugador baja el nivel, ¿cómo le digo? No es distinto a un jugador que le das un buen salario en un contrato de 1 año, con extensión a 2, el jugador se motive a tener un buen rendimiento e incluso mejora ese salario. Pero si tenemos un jugador con un contrato de 5 años, el jugador ya está acomodado, que pase lo que pase, va a mantener ese salario. ¿Va a cambiar la manera de aquí a futuro de cómo se hacen contratos de otros jugadores? Muchas gracias. Mira, buena pregunta. Lo único que te puedo decir es qué difícil es saber cuál es la mejor decisión, ¿no? Porque en liga, te puedo decir, tengo resultados tan ambiguos y tan distintos, y que seguramente le pasa a la mayoría de los dirigentes. Muchas veces critican por qué viene un jugador por tan largo plazo. Si el jugador no es bueno, el hincha o quien lo criticó tenía la razón y de alguna forma tenía la sabiduría de poder ver el futuro. Si el dirigente contrata a un jugador y no le hace un contrato grande, ¿no? Largo, no invierte en largo plazo, y el resultado es que el jugador tiene éxito deportivo, el dirigente no tenía la capacidad de ver el futuro y hacer un contrato grande. Si el jugador, que me ha pasado, te puedo decir una cosa, tuvo éxito deportivo, y me ha pasado, y no creo que vale la pena siquiera dar nombre, pero me ha pasado, jugadores que en la plantilla actual terminaron sus contratos, los renové por 2 años más, y fue como darles un cheque de satisfacción total, porque hasta ahí llegó su capacidad de deseo de ganar. Les firmamos 2 años más, se acomodaron, no quiero jugar más, páguenme
que no me importa si juego o no juego. ¿Ya? Y también tengo, y esto sí lo puedo decir con nombre y apellido, el resultado de un jugador como Piovi, que automáticamente le renovamos y mejoró su deseo de participar, mejoró sus cualidades, mejoró, se interesó más, participó más. Gavarini, lo renovamos, quiso más, generó más, muy positivo. Entonces, nombres del un lado y del otro te puedo dar, y son varios. No puedes saber cuál puede ser el resultado final. Lo cierto es que si en el caso de Amarilla lo tenía 5 años, hoy la gente hubiese aplaudido. Como no lo tengo 5 años, porque la opción de compra era muy alta, entonces el resultado es que hicimos un mal trabajo por no haberlo retenido. Pero hoy un equipo ecuatoriano, salvo seguramente una o dos excepciones, podrá invertir $2 millones para contratar a un jugador por el 50% de sus derechos económicos. Entonces, es muy complicado. El fútbol es muy complicado porque tienes que lidiar con intereses no solo del jugador, no solo de la institución, sino intereses hasta de los empresarios que muchas veces intervienen de forma negativa para lograr un acuerdo. Entonces, las variables son enormes y son muchas. Uno lo que trata de tener es en el tiempo un equipo balanceado y ecuánime. Sí te puedo decir, algo tuvimos que haber hecho bien para tener un equipo que es la misma base que acabamos de tener y cerrar este año, que durante 3 años jugó 7 finales y ganó 4. Entonces, algo funcionó bien en esa base. Lo que pasa es que, fíjate, como muchas veces pasa, llega a una cúspide y ese equipo empieza ya también a sentir los estragos de tanto tiempo estar arriba, y eso es lo que nos pasó este año. Los estragos económicos, los estragos de la pandemia afectó mucho la dinamización del equipo. Y te digo una cosa, una equivocación, que lo asumo, un error propio, personal, que eso sí es un error. Salir a decir, jugadores se acomodaron, es un error. Y lo asumo y lo digo públicamente delante de ustedes, un error. Porque no puedo generalizar. No puedo generalizar cuando hay muchos jugadores que sí se sacrifican día a día, que sí se esfuerzan cada día, que sí le meten pasión, profesionalismo en liga dentro de mi plantel. Entonces no puedo generalizar por unos pocos que me demostraron lo contrario. Y fue más la frustración de ver el esfuerzo que nosotros hacemos y que estos jugadores no me devuelvan con ese mismo esfuerzo. Por unos pocos cometí el error de haber mencionado a la plantilla. Muchas gracias. La última pregunta ya para cerrar. Carlos Morales, por favor. Buenas noches, Esteban. Les saluda Carlos Morales. Quiero aprovechar que tengo la oportunidad de hablar con uno de los dirigentes con más éxito a nivel nacional e internacional. Tengo un club en proceso de creación y tengo la ambición de poder en un lapso de tiempo fundarlo como un equipo profesional y poderlo afiliar a la federación. Quisiera preguntarte, ¿tú qué consejo me darías a mí y a muchas otras personas que buscamos triunfar en este ámbito del fútbol? Muchas gracias. Mira, Carlos, como te digo, nadie tiene la varita mágica de saber cuál es el mejor camino. El esfuerzo, la pasión que la pongas, el amor que pones a lo que tú haces, seguramente es la gran guía y el gran camino que tú tienes que caminar para poder lograr tus objetivos personales y trazar objetivos que los puedas cumplir, que sean grandes, pero que los puedas cumplir. No es fácil porque por lo general si hablas de fundar un equipo, de crear un equipo, hablas de un equipo joven, novel, que no va a tener una gran cantidad de hinchas que soporten ese proceso. Y el fútbol es entretenimiento, y el entretenimiento necesita ser pagado, y mientras no tengas un entretenimiento adecuado, la gente no va a pagar para asistir, o no vas a tener grandes seguidores para poder cumplir seguramente con un presupuesto que en muchos casos es altamente exigente. Lo único que te puedo sugerir es empieza pequeño, trata de ir trabajando con el proceso de divisiones formativas, ir buscando talento, que talento hay y mucho en el Ecuador. Lo que hay que hacer es pulirlo, hay que trabajarlo con metodología, con un trabajo científico adecuado a la deportología y a la profesionalización de este talento y a la depuración de ese talento, porque muchas veces
es innato. El jugador muchas veces sale sin un proceso de división formativa y sale porque tiene cualidades innatas, pero eso no le hace un muy buen jugador, porque muchos llegan, pero la falta de formación les termina afectando. Muchos jugadores no saben ni siquiera correr con la pelota, corren con la pelota larga. Fíjate, Messi, la pelota tiene que correr, la pelota corre corta, porque si la alargas mucho la pelota y corres detrás de la pelota, muy probablemente te van a cerrar, te van a quitar. Entonces tienes que aprender a correr y a manejar el cuerpo con la pelota corta. Después, aprender a manejar el cuerpo, aprender a manejar las situaciones, la presión, es decir, tantos aspectos que se lo puede trabajar en divisiones formativas y de ahí ir dinamizando tu capacidad económica para ir desarrollando un equipo de fútbol. Mira lo que hizo Independiente del Valle, que sin tener y sin todavía tener mayor hinchada, juegan sin mucha presión, pero hoy están ya jugando, creo que su segunda final del torneo nacional. Ya jugaron 2 finales regionales, la una la ganaron. Entonces, sí se puede producir cosas importantes con un equipo joven, con un equipo sin mayor capacidad de hinchada, haciendo las cosas bien, invirtiendo adecuadamente en generar talento, en tener ojalá una pequeña infraestructura que te permita tener ese talento. Muchas gracias, Carlos, por su pregunta. Agradecer una vez más a Esteban por su presencia acá. Ciertamente el legado que nos compartió en esta un poquito más de una hora que tuvimos de charla es un gran ejemplo para todos nosotros que estamos en la industria deportiva y para todos los que también quieren incursionar en la misma. Así que agradecerle a Esteban por su tiempo. Esperamos volverlo a ver pronto. Y también agradecer a todos los asistentes del webinar. Esperamos que haya sido de su agrado y nos veremos una próxima ocasión. Hasta luego. Encantado. Muchas gracias, Robert. Gracias, presidente, por su gentil invitación. Gracias, Gladys. Y a todas las asistentes. Espero que hayan tenido por lo menos conclusiones adecuadas de mis intervenciones. Un gusto saludarles. Hasta luego. Hasta luego.